Oficina de la UDELAR. Muchísimas gracias por acompañarnos, Faciel. Un gusto. Y recibimos en el móvil de Desayunos Informales a Jorge Kian, director general de Salud Pública. Buenos días, Kian, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, comenzamos con usted, Kian, y el Ministerio de Salud Pública alertó por este caso de esta bacteria que en realidad, bueno, lo decíamos, es el doble de los casos que venían teniendo en este país. Sí, en realidad en este año van 13 casos diagnosticados. Normalmente en los años previos se diagnosticaban entre 5 o 6 casos por año. Y la otra cosa que llamó la atención fue que en agosto se diagnosticaron 9 casos, por lo cual consideramos desde el Ministerio que era necesario tener 2 alertas. Una a la población en general, porque esta es una enfermedad que se transmite por alimentos fundamentalmente, y la otra al Cuerpo Médico Nacional para estar alerta, porque el diagnóstico puede no ser sencillo cuando las formas clínicas no son tan claras, ¿verdad? Kian, ustedes hicieron esa advertencia sobre toda la población por el tratamiento que hay que dar a los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, decíamos que los alimentos que se consumen crudos, como las frutas y las verduras, deben ser lavadas cuidadosamente. En algunos casos se aconseja usar hipoclorito de sodio en las concentraciones que están allí explicadas. Y sobre todo también tener cuidado con los utensilios que se utilizan, porque, bueno, lo hacemos diariamente en nuestros hogares, de que cortamos la carne con un cuchillo y las lechugas y los tomates con el mismo. Claro. Bueno, tratar de higienizar eso y tratar de que las comidas que son cocinadas sean bien cocidas, porque se ha visto que en alimentos, por ejemplo, para poner un ejemplo, como las hamburguesas o como los frankfurter, puede persistir la listeria si no está bien cocinado el alimento. Y además tener cuidado todavía hay lugares donde se toma leche sin pasteurizar o alimentos preparados con leche sin pasteurizar. Bueno, también tener cuidado con eso y ponerlos a fuego intenso para tratar de eliminar la presencia de la bacteria. Ahora, Kian, ¿por qué se daría este aumento de casos? ¿Por qué se ha dado el aumento de casos? ¿Qué ven ustedes? Bueno, es interesante la pregunta. Como les decía anteriormente, esto es una enfermedad que se transmite por alimentos y es probable que haya alguna fuente que esté contaminada, y es a lo que se está dedicando, entre otros, bromatología de la Intendencia de Montevideo, las autoridades del Ministerio de Salud, pero también a veces es difícil encontrar esta fuente y les explico por qué. Primero, los casos no estaban epidemiológicamente unidos, están dispersos en todo el departamento o en departamentos del interior del país. Y segundo, esta bacteria puede colonizar al ser humano y aparecer los síntomas luego de casi más de un mes de haber sido colonizado por la bacteria, por lo cual el antecedente puede no ser tan claro de cuál fue la comida que se contaminó. Claro. La listeria está en todos lados, y lo que es importante siempre, no solo en este caso donde hemos alertado a la población, sino siempre tener cuidado con los alimentos que se consumen. Doctor Kian, muy buenos días. El Ministerio ya ha declarado estado de alerta en estas circunstancias ante estas personas fallecidas, 4. Y de otra pregunta dentro de esto, ¿por qué un bebé nace y fallece en el momento del parto justamente con esta patología, con esta bacteria, doctor? Bueno, le agradezco la pregunta porque es bueno aclararla, porque obviamente puede no entenderse que un recién nacido sea afectado por una bacteria que se contagia por los alimentos. Claro. Pero a ver, si yo puedo ser claro en la explicación. Del 1 al 3% de la población puede tener en sus materias fecales la Listeria monocytogenes. Y esta colonización en el tubo digestivo hace que la zona perineoglútea, o sea, por donde nacen los niños, la zona perineal, pueda estar colonizada por esta bacteria y pueda adquirirla en el momento del parto. Y para los que hemos hecho pediatría, la meningitis del recién nacido
entre otras cosas que hay que investigar, es la presencia de listeria. Así que esa es la vía por la cual se puede contagiar el recién nacido. Perfecto. Muy bien. Muchas Director gracias. General de Salud Pública, Jorge Quián, muchísimas gracias por este contacto. Lo despedimos desde aquí. Seguimos conversando con la doctora Paciel. Que tenga buena jornada. Un abrazo. Gracias. Igual ustedes. Adiós, chao, chao. Hasta luego. Muy bien, doctora. Bueno, recién Quián se refería a las meningitis. Al principio hubo como una confusión. ¿Esto puede traer meningitis? ¿Se parecen mucho los síntomas? Bueno, la Listeria monocitógenes, esta bacteria, produce cuadros muy variables. Puede ser desde una gastroenteritis, que es el cuadro más frecuente y el menos diagnosticado, porque la gente lo que tiene es un poco de fiebre y un poco de diarrea, vómitos, Cólicos, náuseas. sí, como y cualquiera. a veces ni siquiera consulta. Y se puede autolimitar el cuadro en un paciente inmunocompetente. El problema está que en los pacientes inmunodeprimidos puede dar cuadros más graves, como por ejemplo son las bacteriemias, es decir, la bacteria pasa del tubo intestinal, del tubo digestivo a la sangre, y una vez que está en la sangre puede pasar que únicamente quede como una bacteriemia o quede focos metastásicos infecciosos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede colonizar, por ejemplo, una rodilla y dar una artritis, o el endocardio y dar una endocarditis, o las meningis y dar una meningitis. Claro. Particularmente, los cuadros clínicos que se ve en la listeriosis invasiva, como tú dijiste al principio, son la bacteriemia, las meningitis o meningoencefalitis y la infección fetal en las embarazadas, que es otro de los grupos que se ve afectados por esta bacteria con formas graves eventualmente. Bien, y ahí en el caso, lo que estaban hablando Quián y Poli, justamente de este bebé recién nacido que falleció en el parto, supongo que la madre en ese caso no tenía síntomas, puede ser asintomático, y en el momento del parto lo que explicaba Quián es contagiarse, y por eso falleció. Claro, porque el mecanismo de transmisión de esta bacteria es principalmente por la ingesta de alimentos que no están en condiciones, es decir, que la listeria proliferó en ellos, crudos o no lavados o lo que fuere. Al ingresar al ser humano, la bacteria puede permanecer colonizando, como dijo el doctor Quián. En algunos casos pueden pasar hasta 70 días o más que la bacteria esté dentro del organismo. Entonces la madre puede no tener síntomas o tener síntomas muy leves que pasen casi desapercibidos, un estado nauseoso o un poco de que se confunda con los del embarazo mismo, lo que fuera. Pero además esta bacteria puede pasar en el canal del parto, como puede haber sido el caso de este bebé, yo lo desconozco, puede ser así, pero también se puede adquirir intraútero por vía transplacentaria, porque si la mamá llega a ser una bacteriemia, puede pasar también al bebé. No es lo más frecuente, de todas formas, para que la población se quede tranquila, si bien las embarazadas tienen mayor riesgo en el tercer trimestre, y el producto del embarazo puede sufrir esto que pasó, uno de cada 5 casos, si hace una listeriosis, puede pasar esto, no es lo más frecuente, no es lo que más vemos, ¿verdad? Doctora, para la población, porque cuando cunde este tipo de noticias, usted sabe que de inmediato aparece la alarma. Vale la pena que usted insista en las recomendaciones. En qué alimentos no se debe consumir, la cocción, la higiene. ¿Cuáles son las claves de la prevención de esta enfermedad, doctora? Bueno, hay medidas generales que son para toda la población. Para toda la población, pero hay grupos de riesgo. Exactamente, por eso empezando por las medidas generales, son precisamente las que están publicadas en la página del Ministerio, que todos pueden acceder, que básicamente se refiere a la cocción de los alimentos, al separar el manejo, al preparar los alimentos, el manejo de los productos crudos, las carnes crudas de las carnes cocidas, no utilizar los mismos utensilios, o si se utilizan siempre limpiarlos, una buena limpieza de las manos, la higiene de manos es fundamental. Después, cuando se consumen embutidos o productos conservados, siempre haberlos calentado en forma suficiente. Por ejemplo, el consumo de frankfurters panchos en la población es muy habitual. Es muy frecuente. Si se consumen, tienen que haber sido a una temperatura importante. ¿A qué temperatura, doctora? Alta y que despida vapor la cocción. Alta y que despida vapor. No a las carnes poco cocidas, por ejemplo. No, las carnes poco cocidas no deberían ser consumidas eventualmente, y sobre todo en la otra población, que son los inmunodeprimidos y las embarazadas. En los inmunodeprimidos y las embarazadas hay que tener alguna precaución mayor. Por ejemplo, sería recomendable no consumir embutidos. A las embarazadas hay que remarcar prohibiciones, ¿no? Bueno, doctora, más que prohibiciones es extremar las medidas. Extremar las medidas. Exactamente. Pero, ¿qué no debieran ingerir, por podríamos ejemplo? decir que los embutidos, los patés, las carnes ahumadas, ese tipo de
alimentos sería recomendable no consumirlos. También hay que tener en cuenta que no es solamente los productos frescos, los productos congelados también pueden... Ah, ¿también? Claro, sí, es más, en el Ministerio hay una ordenanza, creo que es ordenanza lo que se decir, no sé si es ordenanza decreto, sí, que particularmente se refiere a cómo debe ser el manejo de los productos congelados, desde el punto de vista de la industria. ¿Y lo de hipoclerito claro, cómo sería? ¿Cómo, para repasar, ¿no? Porque está todavía, pero... El hipoclerito es en 5 litros de agua aproximadamente, una cucharada sopera, y lo ideal es cuando ponemos las verduras allí, es por lo menos dejarlas sumergidas unos 15 minutos y después enjuagarlas abundantemente con agua potable, para sacarle, claro. Doctora, ¿la letalidad de esta enfermedad es elevada o no? Claro. Acá si uno mira los números sería más o menos del 30%, ¿no? Bueno, eso es lo que está descrito en la literatura. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es una enfermedad de las más frecuentes, la listeriosis invasiva. En Estados Unidos se reporta 10 casos cada 1 millón de personas. Es baja. decir, exactamente, 2.500 casos por año. Claro. No es de lo más frecuente, entonces tampoco hay estudios prospectivos, randomizados, que efectivamente digan cómo es cómo es esta infección. Pero sí lo que se vio es que 1 de cada 3 personas que tienen una enfermedad grave, una listeriosis invasiva, no el cuadro gastrointestinal, la mortalidad es de 1 de cada 3. Ahora, esto aumenta, doctora, en el caso de personas con alguna patología. Por ejemplo, uno de los 4 fallecidos, además del bebé, era una persona que tenía un cáncer, una enfermedad neoplásica. Exactamente. Bueno, las personas con enfermedades neoplásicas que están bajo poliquimioterapia o radioterapia, las personas que son trasplantados, las personas que viven con VIH, hay grupos de personas que tienen mayores riesgos por cuando ser tienen enfermedades inmunodeprimidos. previas. Sobre todo inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos. O personas que toman corticoides, por ejemplo. Ese grupo de personas están más expuestos y son más vulnerables a la infección y a cuadros graves. O a niños prematuros, por Pero ejemplo. también existe un subgrupo de personas en las que no están descritos los factores de riesgo claros, que son en general personas jóvenes, sí, en donde se ha visto una presentación particular que se llama romboencefalitis. Es un tipo de encefalitis y que ha habido casos clínicos en el Uruguay. Yo los vi mientras me formaba y después como infectóloga, y que son cuadros graves. En este momento hay, creo que algunos de los pacientes, estos 13 casos, sí, no tienen factores de riesgo de los clásicos y presentó este cuadro grave de infección a nivel encefálico. Bien, que se presentaron estos cuadros en Montevideo, Canelones, Colonia y Soriano. ¿Y la bacteria en dónde aparece? O sea, ¿se encontró en fiambre en este país? Bueno, en este país, en los brotes previos que ha habido, se han encontrado en alimentos diferentes y eso me parece que compete más la pregunta a alguien que trabaje en el Departamento de Vigilancia de Salud o de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Bien, ¿verdad? no, porque esto al principio se hizo como cadenas de WhatsApp pasando que había sido en algún tipo de fiambre, que tener cuidado con los embutidos, pero después, bueno, salió el Ministerio a decir, bueno, en realidad lo que pasa es que todos los años es un número normal de pacientes, este año llamó la atención y ahí empezaron a hablar más. Pero ¿cómo llega la bacteria en cualquier tipo de alimento? Puede ser. Bueno, la bacteria puede haber sido en alguna etapa de la producción de los alimentos o puede ser casos esporádicos y que no tengan relación. Eso lo va a tener que determinar el Departamento de Epidemiología y la investigación que se haga para saber si esto es un brote o no, que es muy difícil de diagnosticar los brotes en el caso de listeriosis. Doctora, son justamente... pocos casos. No solamente por ser poco, sino porque encontrar el nexo epidemiológico es muy difícil. Por ejemplo, supongamos que son 10 personas, que una es de departamentos diferentes, y supongamos que esto está vinculado a algún tipo de producto embutido, de alguna empresa. Claro, puede estar en cualquier lado. Claro, de hecho, la Intendencia creo que informó, perdona que te corte, pero para dejarlo claro eso también, que se había encontrado lo que podía ser el trazo de esto en roticerías, tanto pequeñas como otras integradas a locales más grandes, digamos. O sea que puede venir por varios lados, no es un foco particular. Exacto, el tema que hay es que el periodo de incubación de la enfermedad puede llegar a ser tan rápido como 30 minutos, 6 horas de consumo a 70 días. ¿Por Claro, qué, es muy difícil por qué saber esa dónde empezó. diferencia? Impresiona. De 3 días a más de 2 meses, doctora. De 30 minutos a más De 30 minutos a casi 70 días. ¿Por qué? Bueno, eso está relacionado particularmente con los factores patogénicos de la bacteria, y eso sería mucho mejor un microbiólogo para que se los explicara, pero también con los factores del huésped. El paciente con más inmunodepresión probablemente tenga cuadros más rápidos o más graves. No se puede establecer entonces en este momento brote. Esto debe ser, digamos, una medida que debe monitorear el Ministerio de Salud Pública. Claro. Hoy el Ministerio destaca un estado de alerta. ¿Cuándo podemos llegar a definir a esto como un brote?
Bueno, la definición de brote teórica es el aumento de casos al doble en un determinado periodo de tiempo. Sí. El tema está en que, además de ver la cantidad de casos, lo que hay que ver es el nexo epidemiológico de esos casos. Y eso le compete a la autoridad, a la rectoría en este país en salud, que es el ministerio, que va a determinar si esto es un brote o no en el estudio de todos estos casos. Claro. Que lo están haciendo claramente. Se está haciendo. Lo más importante en esto es que cuando uno sospecha la infección, no necesariamente la tiene que haber diagnosticado. Cuando la sospecha, notificarla. Esta infección es de notificación obligatoria, claro, para que se pueda desencadenar el estudio y la investigación de cuál es la fuente. Pero además también la sospecha es importante para empezar un tratamiento empírico rápidamente, claro, ¿no? Nosotros con la cátedra, con el profesor Medina, estamos publicando hoy una mini review del tratamiento de listeriosis para acercar a los colegas que lo puedan revisar y en forma rápida, ¿verdad? Claro, perfecto. Va a quedar en la página de la Doctora Daniela cátedra. Paciel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, a las órdenes. Un gusto. Momento ahora de ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría.